Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3. Versículo número 14. Apocalipsis 3:14. Y dice la Escritura de la siguiente forma: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entrare a él, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos pueda hablar el día de hoy por su palabra. Que este mensaje dado a la iglesia de la Odisea pueda ser escuchado por nosotros, pueda ser considerado y tomado en cuenta por los que estamos hoy aquí congregados, y que podamos tener oídos para oír. No sea que Dios nos encuentre como esta iglesia que se sentía rica, que no tenía necesidad de nada, y que Dios la veía pobre, desventurada, miserable, ciega, desnuda. Padre, háblanos el día de hoy, Señor. Suplicamos que tu Espíritu Santo, que está hoy en medio de nosotros, pueda tratar con nuestras vidas, Señor, y pueda permitir que tu palabra ministre en nuestros corazones. Tú ya estás en medio de nosotros y queremos que tú nos hables a cada uno en lo personal, de acuerdo al corazón que veas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un ciclo de enseñanzas donde hemos estado estudiando juntos el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Llegamos a mencionar que este mensaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, y que es un mensaje que se encuentra en 2 capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro de Apocalipsis. Algunos interpretan
que cada iglesia representa una era en el cristianismo. Son 7 iglesias, las cuales van escuchando la voz de Cristo. Primero, la iglesia de Éfeso, después la iglesia de Esmirna, después de eso la iglesia de Pérgamo, luego el mensaje a la iglesia de Tiatira, después la iglesia de Sardis, más adelante la iglesia de Filadelfia y finalmente el mensaje a la iglesia de Laodicea. 7 iglesias. Algunos, repito, piensan que es un mensaje a la iglesia cristiana y cada iglesia, cada una de estas 7, representa una etapa en la historia del cristianismo. Algunos opinan que la iglesia, por ejemplo, la primera, la iglesia de Éfeso, se refiere a esa iglesia que estaba en la época de la persecución de los romanos, de los primeros siglos. Y así paulatinamente cada una de las iglesias va siendo una iglesia en diferente etapa después de la venida de Cristo. Y muchos de los estudiosos han llegado a concluir que el mensaje a la iglesia de Laodicea es un mensaje para la iglesia que estará en esta tierra cuando Cristo venga. Es un mensaje que habla de la iglesia, la condición de la iglesia cuando Jesucristo regrese por su pueblo. Que gran parte de la iglesia, nominalmente llamada cristiana, se va a encontrar en este estado, en el estado en que se encontraba la iglesia de Laodicea. Repito, es una interpretación. La verdad es que Dios, Jesús, le estaba hablando a 7 iglesias que se encontraban coexistiendo todas juntas, a la misma vez, en Asia. Y así como en un lugar estaba la iglesia de Esmirna, en otro lugar estaba la iglesia de Pérgamo, en otro lugar estaba Tiatira, en otro lugar estaba Filadelfia, en otro lugar estaba Sardis, etc. Y estaban las 7 iglesias coexistiendo, es decir, estaban todas instaladas, establecidas en el mismo tiempo y la misma época. Y es importante notar esto, porque a pesar de que nos estamos transportando aproximadamente al año 100 después de Cristo, cuando fue escrita esa carta del apóstol Juan, vemos que ya había una decadencia espiritual en varias de las iglesias a las cuales les escribe Jesucristo. ¿Sí? De las 7 iglesias, solamente 2 de ellas pareciera que se encontraban caminando en la visión correcta, en el sentido ideal, en la consagración, en la santidad, en el temor. Pero 5 de ellas, en algunas secciones o sectores de la iglesia, estaban ya deslizados, y otras de ellas, como es el caso de la iglesia de Laodicea, estaba completamente deslizada. Una iglesia que íntegramente, una congregación que estaba completamente deslizada, que ya no estaba caminando con Dios, que ya no estaba obedeciendo a Dios. Y vuelvo a comentar, año 100 después de Cristo. ¿Cuánto tenía que Jesús había muerto y que había resucitado? Unas décadas, apenas unas décadas, 60 años aproximadamente. 60 años tenía que Dios hecho carne había caminado en medio de la iglesia, predicando la palabra, compartiendo el evangelio, haciendo milagros, haciendo prodigios, dejando a sus apóstoles
Y de hecho, para esa época todavía estaba vivo el apóstol Juan, aquel que se había recostado en el pecho de Cristo, aquel que había estado en la última cena con el Señor, aquel que había sido testigo de Jesús, lavándole los pies a los discípulos, aquel que había visto al Cristo crucificado y resucitado. Estaba vivo todavía. Él estaba hablando o recibiendo este mensaje. Y ya había una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Se había desviado la iglesia. Se había apartado del camino. Apostasía nos habla de alguien que caminó en la verdad, pero que se deslizó, que se apartó del camino, que dejó de caminar mirando la meta, que dejó de perseverar, que se desalentó a medio camino y echó el escudo de la fe, o dejó de caminar en las condiciones que Dios había establecido. Todavía estaba el apóstol Juan vivo, que según lo que dice la historia, fue el último de los 12 apóstoles que murió. El último, aproximadamente el año 100 después de Cristo. Pero ya observamos que comenzaba a haber alguna decadencia espiritual en algunas congregaciones. Si bien es cierto que otras permanecían con la visión, con el fuego, con la integridad, con el anhelo de caminar con Dios. Y es importante que conozcamos el mensaje a las 7 iglesias de Asia para que podamos ubicarnos en donde nos encontramos nosotros. Y más particularmente, en dónde te encuentras tú. Porque del lado de ti, en la silla que está a tu lado, pudiera estar alguien que tiene el corazón de uno de los cristianos de la iglesia de Filadelfia. Consagrado, santo, constante, fervoroso, entregado. Y tú seas una persona que tiene el corazón de aquellos que conformaban la iglesia de la Odisea. Tibio, ciego, engañado, sintiéndote saciado, rico, que no tienes necesidad de nada, porque ya lo conoces todo, porque tienes doctrina, porque te has congregado, porque conoces diferentes congregaciones, religiones, agrupaciones, predicadores, etcétera. Yo no sé. Y que Dios te dijera hoy: estás ciego, estás ciega, arrepiéntete. ¿Estamos comprendiendo? Por ello es importante conocer el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Y no le está hablando a gente inconversa. No le está hablando a gente que jamás había escuchado la palabra. No le está hablando a las sectas. No le está hablando a la católica romana. No le está hablando a la iglesia de Dios. A la iglesia cristiana. A la iglesia que había entendido el evangelio del arrepentimiento, de la fe en Cristo Jesús. A la iglesia que un día había tomado la decisión de caminar con Jesucristo. A la iglesia que un día había sido lavada por la sangre de Jesús. Le está hablando a la iglesia. Pero le está hablando a iglesias que algunas de ellas, a pesar de haber recibido la verdad un día, se habían desviado de la verdad y ahora se encontraban en apostasía. Y particularmente el mensaje a la iglesia de la Odisea es muy fuerte y vamos a empezar a analizarlo. Verso 14, Cristo está hablando y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesús. Es Jesús quien está hablando. Y está utilizando 3
expresiones para hablar de su carácter. Dice, he aquí el amén. ¿Qué significa el amén? Amén significa así sea o así será. O sea, el que dice y será hecho. El que habla y se hará. El que no miente. Aquel que con su palabra habló y creó los cielos y la tierra. ¿Sí? El amén. El testigo fiel y verdadero. Se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Fiel significa que no te va a fallar, que no te va a defraudar, que no te va a dar la espalda, pero igualmente que si te portas mal y no le obedeces, que no te va a perdonar, porque Él es fiel a su palabra. Y Él ha dicho que los que me honran y los que me consideran serán considerados por Dios, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea, Él es el fiel. Y lo que Él ha dicho, Él lo va a prometer. Si Él ha dicho que si tú caminas con Él, Él te va a guardar, confía en Él. Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a fortalecer en las pruebas, en las tentaciones, en las enfermedades, en las dificultades, en las críticas, en las calumnias. Allí Él va a estar contigo. Porque si Jesús es tu pastor, nada te faltará. Nada. Y aún en el valle de sombra de muerte, aún delante de los escarnecedores, adereza mesa delante de ti. Y te lleva a pastos verdes y aguas de reposo. ¿Sí? Pero está hablando de aquellos que tienen a Jesús como pastor. Y las ovejas oyen su voz, ¿y qué? Y le siguen. Y le obedecen y guardan su palabra. Pero si tú no lo estás haciendo, no es para ti eso. Y más bien Él va a ser fiel en castigarte, en condenarte, en juzgarte y en decirte, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Estamos comprendiendo? Él es el fiel y Él es el verdadero. Él no engaña, Él no miente, y lo que Él ha dicho, eso acontecerá. Y sigue diciendo Jesucristo, el principio de la creación de Dios. Cuando dice el principio de la creación de Dios, no significa que Jesús fue el primer ser creado, porque Jesús es Dios, y Jesús es eterno. Y Jesús no tiene principio ni tiene fin. La palabra griega ahí es el arjé, que significa el origen de la creación de Dios. De Él salió todo lo que existe. De Él salieron los cielos y la tierra y las constelaciones. Él es el origen de la creación, de toda la creación. Porque por Él, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. No, Él no es una criatura. Él es el creador. Él no es una criatura. Él es el creador. El principio de la creación de Dios dice esto. Y comienza a hablarle a la iglesia. Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristo le está hablando a una iglesia que se encontraba en Asia Menor, lo que sería el día de hoy el país de Turquía.
Allí se encontraba esta iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad donde había un gran centro comercial y administrativo. Una sociedad próspera, una sociedad rica, una sociedad donde había opulencia. De hecho, dice la historia que cuando menos hubieron 2 terremotos que derrumbaron gran parte de esta ciudad, que dejaron en ruinas sectores de la ciudad. Pero la ciudad era tan próspera que no aceptó ningún tipo de apoyo de otras ciudades, sino que dijo: tenemos la capacidad nosotros mismos de levantar lo que el terremoto derribó. ¿De qué habla eso? De una soberbia, de una arrogancia, de decir: no necesitamos ayuda, somos autosuficientes, tenemos la capacidad para valernos por nuestras propias capacidades o riquezas o bienes o lo que sea. ¿Qué más? La sociedad de Laodicea, esta comunidad, se encontraba en un lugar donde se llevaban a cabo fructíferas operaciones bancarias, es decir, había bancos, se hacían numerosas transacciones comerciales y había enorme opulencia. ¿Qué más había en esta comunidad? Había una floreciente industria textil, especialmente fina en lana negra, y era famosa por sus alfombras. Comodidad, lujo, vanidad. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina, es decir, había conocimiento, había ciencia, había tecnología en el área médica, donde había recursos para poder dar tratamientos a las personas, poderlas curar, poderlas ayudar. Nos habla de que se sentían seguros. Seguros. Riqueza, ropa, comida, medicamento, dinero. Y no solamente había una prestigiosa escuela de medicina, sino que sobre todo había tratamientos ocultistas, o sea, que utilizaban el ocultismo para intentar sanar a las personas. Vemos pues que era una sociedad en la cual había una vida muy cómoda. De hecho, esta comunidad de Laodicea se encontraba plagada de teatros, gimnasios, un estadio y lugares donde había aguas termales. ¿De qué nos habla? De comodidad, de placer, gimnasio, el cuidado del cuerpo, aguas termales, masajes, tratamientos, tranquilidad, estadio, actividades deportivas, distractores. Nos habla de una vida social. Social, el mundo, la comodidad. Y si te das cuenta, cuando Cristo reprende a la iglesia, no le está diciendo adúltera, asesina. No está hablando de pecados escandalosos. Más bien nos habla de una vida acomodada, conformista, materialista y sobre todo tibia. Tibia. Y la tibieza brilla, ¿sabes por qué? Porque ellos le daban mucha importancia a las aguas termales. Qué interesante, ¿verdad? Como que Jesús sabía qué palabras utilizar con cada iglesia. Ellos sabían el valor de las aguas termales. Y había aguas muy calientes que pasaban por aquella comunidad que servían para relajar, para tratamiento, etc. Pero había ciertos lugares donde la mezcla de aguas termales con aguas frías hacía que las aguas se entibiaran.
de tal forma que esas aguas eran menospreciadas por la comunidad, porque estaban demasiado frías para meterse a bañar y estaban demasiado tibias para beber, porque es rico beber agua fría que te refresca, pero el hecho de meterte a un agua donde no está ni calientita ni fría y está tibia, pues hay gente que eso le produce repulsión. Y para ellos era muy valorada el agua caliente para el cuerpo. ¿Estamos comprendiendo cómo Jesús sabe hablar y sabe utilizar palabras adecuadas? Que así como cuando vino humanamente hablando, le hablaba a la gente con borreguitos y con higueras y con pececitos, porque la gente entendía eso. A cada iglesia le hablaba de acuerdo a su condición y al contexto en el cual estaba establecida y en lo que vivía. Y comienza a decirle: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué interesante, la iglesia de Laodicea tenía obras. Obras. Sí trabajaba. No era una iglesia encerrada en el ataúd de las 4 paredes. ¿Cuánta gente está así, verdad? El ataúd de las 4 paredes. Y más que una iglesia viva, es un ataúd donde la gente viene y canta y alaba y están encerrados en su grupito y jamás salen a hacer nada, ni a predicar la palabra, ni a ir por un enfermo, ni a ayudar a un niño en la calle, ni a un orfanatorio, ni a un asilo, ni a una célula afuera. O sea, tienen una vida nada más adentro de un grupo, de un edificio, y piensan que eso es la iglesia. ¿Sabes dónde brilla la iglesia? Allá afuera. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no se esconde en un almud, sino que sale y alumbra la ciudad. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuánta gente tiene un engaño de religioso de decir soy cristiano porque cada domingo voy a las reuniones, porque escucho predicaciones, porque canto himnos o alabanzas, porque me gozo en las reuniones, porque sé doctrina? Pero se limitan a 4 paredes y un techo. Están engañados, están muertos, están perdidos, están ciegos. Pero fíjate que en este caso, la iglesia de Laodicea tenía obras. No se había quedado encerrada. Trabajaba, servía a Dios. Es decir, estaba mejor que muchas denominaciones o muchos grupos o quizá mucha gente que está aquí, que tiene tiempo escuchando la palabra, pero se ha limitado nada más a llenarse de palabra y llenarse de doctrina, pero no le estás poniendo en práctica allá afuera. Y cuando digo afuera, no necesariamente tienes que estar en un asilo o en una casa hogar. Si eres una madre de familia, con tus hijos, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tu familia. ¿Estamos comprendiendo? El cristiano brilla en cualquier lugar en el cual se desenvuelve, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en el negocio, sea en la calle, sea en la familia. ¿No es un cristiano de domingos, donde solamente se ve su cristianismo cuando se congrega a cantar himnos o alabanzas y a escuchar palabra y doctrina? Eso no es cristianismo, eso se llama fariseísmo. Eso es religión muerta. Pero fíjate que la iglesia de Laodicea sí tenía obras, sí salía. Quizá estaba predicando en las plazas, quizá iba a hospitales, quizá trabajaba en orfanatorios, quizá hacía buenas obras, quizá tenía una célula de evangelismo. Yo no sé. No estaba sentada, no estaba pasiva, no estaba sin hacer nada. Tenía obras. Cristo le dice: yo conozco tus obras.
Pero ¿cómo ve Dios las obras cuando el corazón no es recto? ¿Cómo las ve Dios? ¿Las acepta? De ninguna forma. Por eso escribía el profeta Isaías: nuestras mejores justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel en ese contexto estaba en pecado, estaba en rebeldía, y las mejores obras que pudiera hacer eran vistas como trapos de inmundicia, porque Dios, antes que nuestras obras, quiere nuestro corazón, quiere nuestra vida, quiere una entrega de nuestro corazón primero. Y ya entregado nuestro corazón, ya rendido a Él, entonces sí, el cristiano comenzará a obrar. Y volvemos a enfatizar para que no haya conflictos ni confusiones. No, la salvación no es por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Pero la salvación viene después de que la persona se ha arrepentido de sus pecados y entonces sí ha creído en Cristo Jesús para la salvación. Pero tan pronto cree en Cristo, dice la Escritura, que lo natural es que empiece a dar de gracia lo que de gracia recibió. Y la vida de un cristiano se va a manifestar por una vida de abundantes obras, acciones, servicio, amor, predicación, misericordia. ¿Sí? Y la iglesia de la Odisea tenía obras. ¡Qué tragedia! Esta iglesia pudiera reprender a gente que se limita solamente a sentarse, a escuchar, a llenarse de doctrina y no hace nada por Dios, y no hace nada por Cristo, y no se preocupan por su prójimo que está padeciendo necesidad. ¿Qué le dijo Cristo a aquel hombre que le preguntó: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Comenzó a hablarle del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre iba y fue asaltado, y pasó el sacerdote, pasó el levita, y lo vieron ahí malherido, golpeado, casi muerto. Pero se fueron a sus actividades religiosas. ¡Ay, la sinagoga! Levantar las manos, cantar himnos, la doctrina, ¿sí? Pero no tenían piedad, amor práctico, pura religión. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero el buen samaritano pasó por allí, y siendo samaritano, o sea, para los judíos los samaritanos era gente que estaba toda mezclada con cuestiones paganas y que no eran judíos genuinos, sino que habían sido mezclados con otros pueblos y por lo tanto no eran parte del pueblo de Dios, y había una pugna ahí racial. Pues sí, era un samaritano, pero él se detuvo y vio al golpeado y lo amó y lo cuidó y lo atendió y lo llevó a la posada y lo curó, y aparte pagó los gastos de aquella persona. ¿Quién fue el prójimo del asaltado? El buen samaritano. ¿Y qué le dijo Cristo a este hombre? Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Pero cuánta gente está como el sacerdote, cuánta gente está como el levita. Y yo te digo hoy a ti, no vaya a ser que Dios te encuentre así, gozándote en la palabra y asintiendo a la doctrina y diciendo: sí es cierto, es la palabra de Dios, es la palabra pura, es la palabra limpia. Pero que no haya actos, que no vaya acompañada de una vida de acciones, de amor, de servicio, de consagración, de entrega a Dios. Porque ser cristiano, amado, no es un pasatiempo de cada 8 días. Ser cristiano es un compromiso con el Dios vivo, los 365 días del año. No solamente los domingos, también los lunes y los martes y los miércoles y todos los días de la semana, del mes y del año. ¿Cuántos dicen amén?
Sí. Ser cristiano es un compromiso con Dios y un compromiso con el prójimo. Pero ¿cuánta gente no tendrá esa idea en la cabeza de que con asistir y gozarte en la palabra y decir, ¡ay! Salí de fulana secta. ¡Qué bueno! Ya estoy aquí. Y estoy recibiendo buena doctrina. Y ya no me están engañando. Y ya no adoro los ídolos, las imágenes, los muñecos, como le quieras llamar. No, ya no. Ya salí de allí. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero si vienes y no sirves a Dios, no amas a tu prójimo, no amas a Dios con todo tu corazón, con tu cuerpo, con tus manos, con tu boca, sirviendo a los demás, sirviendo a Dios, tú estás rompiendo los dos principales mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos comprendiendo? Ser cristiano es imitar ¿a quién? A Cristo. ¿Acaso vemos un Cristo encerrado en la sinagoga todos los días? Leyendo y cantando himnos y ayunando y no salía del ayuno y la lectura y la oración y no quiero salir porque me ensucio allá afuera. ¿Dónde estaba Jesús? Sí entraba a la sinagoga de repente, pero para reprender a los fariseos, ¿verdad? Pero ¿dónde brillaba Jesús, hermano? ¿Dónde brillaba Jesús? Allá afuera, con el leproso, con el ciego, con el muerto, con el hambriento, con el ciego, con el publicano, con la ramera. Ahí estaba Jesús, yendo a la casa de Jairo. Ahí estaba Jesús, yendo a Betania por su amigo Lázaro que había muerto. ¿Quién es un cristiano, pues? El que imita a su maestro. Ojo, no te estoy invitando a una vida de activismo. Te estoy invitando a una vida de amor práctico a Dios y a tu prójimo. ¿Sí? Porque si una madre de familia dice, bueno, pues ahora hay que estar en el hospital y en el asilo y en la plaza y deja a los hijos encargados ahí con la niñera para estar prédica, pues ya erró también. Porque tu prioridad es primero tu casa. Pero ahí comenzarás a servir, a darte con tus hijos, amándolos, instruyéndolos, estudiando la palabra con ellos, corrigiéndolos, formando en ellos hábitos, discipulándolos prácticamente en el amor y en el servicio al prójimo. ¿Estamos comprendiendo? Claro que sí. Un cristiano está lleno de obras. La iglesia de la Odisea tenía obras, pero a pesar de sus obras era una iglesia tibia. Yo conozco tus obras. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí volvemos a transportarnos a las aguas termales. El agua fría servía para refrescar la sed. El agua caliente servía para los baños termales. Pero la tibia era menospreciada, porque no servía ni para bañarse bien y no servía para beber, porque el estar enturbiada con agua tibia y caliente y fría, etcétera, como que generaba náuseas y la gente la rechazaba. Y aquí lo aplica Jesús a la vida y dice: ojalá fueses frío, ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿De qué está hablando? Del estilo de vida. Y aquí lo aplicamos a la consagración a Dios. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Fríos, tibios o calientes? Calientes. Caliente simboliza consagrado, servicial, santo, que se está dando, se está entregando por Dios, por su prójimo, por los hermanos, por la familia, por sus hijos, por sus padres, etcétera.
¿A quién simboliza un frío en este caso? O sea, el que no sabe nada de Dios. Y por eso Cristo dice, ojalá fueses frío. Como diciendo, mejor te sería que no supieras nada de la Biblia. Mejor te sería que estuvieras ahí en el mundo sin conocimiento, sin verdad, sin evangelio. Porque a pesar de que estuvieras mal, tendrías más oportunidad de convertirte el día de mañana. Que conociendo la palabra, que conociendo la doctrina, que sabiendo el evangelio, que sabiendo que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, sigas viviendo en tu tibieza, en tu conformismo, en tu pasividad y en tu negligencia. ¿Estamos comprendiendo? Ojalá fueses frío o caliente, consagrado, entregado y no tibio. Pero por cuanto eres tibio, le dice Cristo a la iglesia de la Odisea, por cuanto eres tibia, iglesia, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué palabras tan fuertes salen de la boca de Cristo? No está hablando un hombre, no está hablando un apóstol, le está hablando Cristo a una iglesia y le dice, iglesia, te voy a vomitar. ¿De qué habla vomitar? ¿De algo que te agrada? ¿Que te gusta? ¿Que te satisface? ¿O de algo que te genera repulsión, asco, aversión, rechazo, tanto que el organismo mismo lo expulsa? ¿Sí? Es el vómito. El organismo expulsa aquello que está afectando, que está dañando, que puede generar reacciones dañinas, destructivas al organismo. Y está diciendo Cristo, mira, por cuanto no eres caliente, por cuanto no me amas, por cuanto no estás consagrada, por cuanto no me sirves como deberías, te voy a vomitar. Habla de un rechazo, de una reprobación de Dios, de una indignación muy grande. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no estaba jugando. Jesús no estaba jugando cuando Él dejó el cielo. Jesús no estaba jugando cuando Él fue a la cruz del Calvario. Jesús no estaba jugando cuando recibía los latigazos en su espalda y cuando era perforado por aquella corona de espinas en su frente. Jesús no estaba jugando cuando aquellos cinceles horadaron sus manos y sus pies. Jesús no jugaba cuando lo levantaban en aquella cruz y gemía de dolor, cuando decía, todos mis huesos se descoyuntaron, el Salmo 22. Él no estaba jugando. ¿Y qué sentirá Dios cuando ve a gente que está jugando a la iglesia, que está jugando al cristianismo, que está jugando al club social, que está jugando al grupo religioso, político, donde el propósito es crecer y obtener un puesto y no servir a Cristo Jesús? ¿Qué pensará Dios? Te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo que piensa Dios. Por cuanto eres tibio y no caliente. ¿Quieres ver un ejemplo bíblico de tibieza? ¿Te acuerdas de un hombre llamado Elí? ¿Te suena? ¿Qué era él? Un sacerdote, un religioso, una persona que trabajaba en el tabernáculo, una persona que estaba encargada de recoger las ofrendas, ¿sí? Era como un representante de Dios ante el pueblo. Pero ¿qué pasaba con Elí? Elí era un tibio, que a pesar de que conocía la doctrina, conocía que había un Dios en los cielos, él tenía un par de hijos, Ofni y Finés, que eran
mundanos, glotones, ladrones, fornicarios, y no hizo nada. No hizo nada. Sí lo reprendía con buena doctrina. No, hijos míos, no es buena cosa la que oigo de vosotros. La doctrina se la sabía. Y la doctrina era irreprensible. Pero ¿tú crees que Elí debió limitarse a reprender a sus hijos con doctrina? ¿Qué debió hacer Elí? Echarlos del sacerdocio. ¿Cómo podían sus hijos, aunque fueran sus hijos, estar allí tomando de las ofrendas y robándolas y fornicando con mujeres y haciendo maldad y media y seguir en el sacerdocio? Y Elí lo sabía, y Elí no fue radical, Elí fue tibio. Eso sí lo reprendía, eso sí se sabía la doctrina al pie de la letra, el arrepentimiento, la fe, la consagración. Pero es más que eso, amado. Tiene que ver con una vida, porque la fe sin obras es muerta. Aunque yo diga que yo creo en la doctrina, si yo no la pongo en práctica y no la vivo, mi fe es muerta. Muerta. Yo creo en Cristo, que Él es Dios, que Él vino al mundo, que Él murió, que Él resucitó. Pero no predica, no ama, no sirve, miente, roba, está amargada. ¿Cómo es su fe? Muerta. Muerta, porque las obras no acompañan la fe. Es la fe de los demonios. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, creen, tiemblan, pero no obedecen. No va acompañada de obras. Es una fe solamente mental, doctrinal. Así estaba Elí. Sabía la doctrina, pero no era radical, no tomaba medidas, no era celoso. ¿Cuánta gente hay así como Elí? ¿Y qué pasó con Elí? Que Dios lo reprendió y Elí no escuchó la reprensión de Dios. Y Dios dijo, se acabó. Se acabó. Suficiente. Ya no más. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Has oído eso en la Biblia? ¿Cuándo pasó eso? ¿Con Noé? Cuando Dios le hablaba al pueblo y le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y la gente no escuchó y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya, se acabó. Ya no voy a seguir llamando. Ya no. Y así pasó con Elí. Se cortó. Y en un solo día, Elí y sus hijos murieron. ¿Y qué le dijo Dios a Elí antes de llevárselo? Antes de matarlo, antes de condenarlo. Le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Y no los estorbaste. Y os habéis engordado. Lo hizo cómplice del pecado de sus hijos. Os habéis engordado de las ofrendas de mi pueblo. ¿Sí? Lo hizo cómplice de las maldades de sus hijos, porque él era un tibio, porque no era radical, porque no era celoso, porque andaba ahí condescendiendo con el pecado. ¿Cuánta gente hay así el día de hoy? Una iglesia tibia que dice que ama a Dios, que dice que ama a Cristo, que levanta las manos, que puede danzar, que puede cantar himnos, que puede arrodillarse en el altar, como le llaman. Cuando el altar tiene que ser tu corazón y la ofrenda debe ser tú a Dios, tu vida ofrendada y sacrificada a Él. Y pueden hacer todo eso, pero ni aman a Dios, ni lo sirven, ni se dan por Él,
y aparte andan practicando el pecado como cualquier mundano. La diferencia es que llevan una Biblia debajo del brazo y que cantan alabanzas. ¡Qué abominación! ¡Qué abominación tan grande! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizaba, en tu nombre hacía milagros, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre cantaba, en tu nombre asistía, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y él dirá, no os conozco, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad, hacedores de maldad. Era gente que decía con los labios, Señor, 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 pero vivían haciendo maldades, vivían en pecado, vivían en tibieza, vivían sin consagración, vivían sin entrega. ¿Estamos comprendiendo? Ten oídos para oír lo que el Espíritu te quiere hablar, porque Dios está en medio de nosotros. Versículo número 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué contraste? ¿Qué engaño? ¡Qué tragedia! Porque la iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero cuando alguien está mal y sabe que está mal, pues cuando menos ya sabe que necesita de Dios y necesita ser restaurado. Pero alguien que está mal y piensa que está bien, alguien que está perdido, alguien que está deslizado, alguien que está caminando mal y piensa que está bien, es una tragedia. Porque se va a quedar así, pensando que está bien cuando está perdido. Le dice Dios, tú dices, soy rico. ¿Rico? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficientes con todo. ¿Por qué aplican la iglesia previa a la venida de Cristo como la iglesia de la Odisea? Porque lo tenemos todo. Mira, hay sillas para sentarte, hay un salón, hay luz, hay un extractor de aire, hay cañones, hay sonido, hay cassettes, hay Biblias, hay DVDs, hay CDs, hay iglesias inmensas que tienen salones de fiestas, salones sociales, tienen sus gimnasios, sus bibliotecas, sus camiones. Aquí no hay eso, pero es una época en la cual la gente dice, lo tenemos todo, somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Y dice la Escritura, y no sabes que tú eres, no rico, no como tú dices, sino eres un desventurado. ¿Qué significa un desventurado? Lo contrario a un bienaventurado. ¿Quién es un bienaventurado? Un dichoso, un privilegiado, alguien que está esperando la salvación y la gloria eterna. ¿Quién es un no bienaventurado? Un desventurado.
al que no le espera bendición, sino que le está esperando la maldición a la vuelta de la esquina. Eso es desventurado. Eres un desventurado, le dice. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El término miserable no solamente habla de pobreza, habla de miseria. Aquel que no tiene absolutamente nada, nada, nada. Porque quiero que lo sepas, el tener cañones, pantallas, bocinas, sonido, cámara, sillas locales, si no está el Espíritu Santo, de nada sirve. De nada sirve. Es basura. Es basura todo si no está Cristo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿De qué nos serviría tener toda una estructura organizacional con recursos materiales, electrónicos, lo que sea, si Dios ya no está con nosotros? ¿De qué nos serviría? De nada. Y así hay el día de hoy muchas agrupaciones que un día caminaron en avivamientos, pero hoy sus restos son locales inmensos, con bancas de caoba, con alfombras, con estructuras muy bien establecidas, con organizaciones intachables. Pero Dios ya no está allí. Dios ya los abandonó. Los dejó. ¿Por qué? Porque ellos lo dejaron a Él. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Porque se sintieron ricos, sin necesidad de nada, estando en una miserable tibieza y pobreza espiritual. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, ciego. ¿De qué habla la ceguera? De que no ves, de que tropiezas, de que caes, pero habla de engaño. Estaban ciegos, pensaban que eran ricos, pensaban que era una iglesia triunfante, una iglesia que estaba bien, pensaban que era una iglesia que lo tenía todo y que no había necesidad de nada. Y Dios le dice: ciego, ciega, estás ciega, estás ciego. Estás engañada, estás engañado. Abre los ojos, te vas a ir al infierno, te estás perdiendo. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te dijo que vas a evadir la condenación eterna? ¿Quién te hizo creer eso? Ciega, una iglesia ciega y desnuda. ¿De qué habla la desnudez? De que no tenía vestiduras limpias, ni blancas, ni sin arruga, ni sin mancha. Es más, ya ni sucias. Estaba desnuda, descubriendo sus vergüenzas, su pecado, su maldad, su tibieza, su mundanalidad, su avaricia, su amor a la música del mundo, la televisión, las fiestas, los bailes, yo no sé, una iglesia mundana, perdida, tibia, en tinieblas, sí, en tinieblas espirituales. Pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de la Odisea? En primer lugar le dice: compra oro refinado en fuego. ¿De qué habla un oro que ha sido refinado en fuego y que es purificado? Habla de santidad. Habla de pruebas que te llevan a crecer, a purificarte. Somos purificados por medio de las pruebas, de las tribulaciones, como diciendo:
Sé radical, y aunque vengan problemas, aunque vengan presiones, aunque vengan persecuciones, aunque te critiquen, aunque digan lo que quieran, sigue adelante para que seas purificado, para que seas purificada. Como el oro es purificado con el fuego, así nuestra fe es purificada en medio de las tribulaciones y de los problemas. Y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿De qué habla las vestiduras blancas? Apocalipsis dice que las vestiduras son las obras rectas de los santos, obras justas de los santos. Habla de una vida de piedad, obras rectas. ¿A qué se refiere esto, amado amigo, querido hermano? Se refiere a una vida en santidad, a una vida en obediencia, a una vida en rectitud, obras santas, obras justas. Pero no solamente eso, se refiere a buenas obras, amor práctico, misericordia, compasión al prójimo, hacer el bien, el amor práctico a los necesitados. Vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿De qué está hablando? Pon colirio en tus ojos para que puedas entender cuál es tu condición, para que veas tu estado espiritual, para que te des cuenta que estás engañada, que estás engañado, que estás caminando por caminos que piensas que son de vida, pero que su final es muerte. Pon colirio en tus ojos. Y el colirio nos habla también de la palabra y del Espíritu en nuestras vidas, para alumbrar nuestros ojos y hacernos entender nuestra condición. Yo repito, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, y Él está poniendo colirio en ojos para que tú entiendas cómo es que Dios te ve hoy. Gente puede decir: no, no es para mí, está muy radical, está muy dura, no es cierto. Pero aquella gente que es humilde y que sabe quién es Dios y que sabe que Dios es santo, el colirio viene y el colirio te abre tus ojos para que te des cuenta hoy de tu condición y para que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Pon colirio en tus ojos, le dice, para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Una palabra de arrepentimiento para su iglesia. ¿De qué nos habla? De una iglesia que se había desviado ya, que se había deslizado ya. Una iglesia que ya no estaba caminando con Dios, y una vez más Dios tenía que llamarla al arrepentimiento. Y dice: sé pues celosa, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y este pasaje ha sido muchas veces utilizado para evangelizar, ¿verdad? Cristo está a la puerta de tu vida y te llama. Si oyes su voz, abre la puerta y Él entrará, etcétera. Pero realmente en el contexto bíblico no es un mensaje evangelístico este. O sea, no está hablando a gente inconversa. Está hablando a gente que había sido convertida y que se desvió. ¿Sí? Le está hablando a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera. Y estaba afuera de la iglesia. Ya no estaba en la iglesia. Ya no estaba en medio del pueblo. Ya no estaba moviéndose con libertad. Y estaba afuera Jesús. Lo habían sacado de la iglesia. Pero ¿cómo se saca a Jesús de la iglesia? Con el pecado, con la tibieza, con la indiferencia, con la soberbia.
Lo habían sacado de la iglesia. Ahí estaba Jesús a la puerta llamando. A la puerta de la iglesia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y mira que es su mensaje a la iglesia. Pero el llamado a restauración es personal. Si uno, no está diciendo si todos juntos. Sí, Dios quiere con todos, pero Dios trata individualmente. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús promete entrar de nuevo a una vida para alimentarla. Y el cenar, el comer, habla de una vida de comunión, de relación, de confianza. Para los judíos la comida es algo muy valioso. El invitar a alguien a comer y sentarse en una mesa a comer, o el acostarse a comer, como lo acostumbra la cultura judía, es algo entre gente muy cercana. Y Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero para que Cristo pueda entrar a tu vida, a tu corazón, tienes que abrir la puerta. Y esa es una actitud tuya. Si te das cuenta, Cristo no llega así y se mete a la fuerza, ¿verdad? Yo soy Dios. Tras, rompe la puerta y se mete. No, Él toca. Respeto tu voluntad. ¿Quieres hacer un pacto conmigo? Yo lo hago contigo. ¿No quieres? Me aparto de ti. Pero recibirás las consecuencias. Sé pues celoso y arrepiéntete. Antes de decir abre la puerta, le dice arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete? Cambia tus caminos. Cambia tu vida, deja aquello que me desagrada, deja aquello que me ofende, deja tu tibieza, deja tu mediocridad, deja tu cobardía, deja tu mundanalidad, deja tus inmoralidades, vuélvete a mí. Arrepiéntete, abre la puerta y entonces yo entraré contigo para cenar y tú cenarás conmigo. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Para quién es la promesa, mi amado amigo? Al que venciere. Al que venciere. Está hablando de una actitud de perseverancia, de constancia, de seguir hacia adelante hasta el final, hasta la meta. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Perseverancia. Nosotros no somos de aquellos que tiran la fe para perdición, sino de aquellos que perseveran para preservación del alma. Habla de una constancia en el camino de Cristo Jesús. ¿Para quién es la promesa? Para aquellos que venzan, para el que venciere. ¿Y quién va a vencer? Aquel que escuche la voz de Cristo, aquel que le obedezca, aquel que escuche la voz del buen pastor y aquel que siga al buen pastor. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Los cabritos no. Los cabritos son rebeldes.
son indiferentes, son indomables, son insujetos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy Dios está hablando en tu corazón. ¿Tendrás oídos para oír? ¿Será que Dios te está hablando? ¿Será que la palabra es para ti? Tú lo sabes. Dios está aquí. Dios sabe tu condición. Dios sabe cómo llegaste. Dios sabe cómo estás. Dios sabe cómo ha sido tu cristianismo. Y Dios hoy te está hablando. Si hoy te encuentra como esta iglesia tibia, hoy te dice: arrepiéntete, porque si no, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué no cierras tus ojos? Te voy a vomitar. Imagínate si Cristo vomita a alguien. Si Cristo vomita a alguien, ¿tú crees que habrá pastor que pueda restaurarlo? Si Cristo ya lo vomitó. ¿Habrá religión? ¿Habrá grupos? ¿Habrá alguien que pueda hacer algo por aquel que ha sido vomitado por Cristo? No juegues con Dios. No menosprecies la palabra de Dios. No te quieras burlar de Dios. Porque dice la Escritura: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y está hablando a tu vida. Está hablando a tu corazón. Te está diciendo: ya no quiero que sigas viviendo así. Ya deja ese cristianismo mezquino, cómodo, sin sacrificio, sin consagración, sin santidad. Ya deja todo aquello que me ha ofendido tanto tiempo. Vuélvete a mí. Vuelve a tus primeras obras. Arrepiéntete. ¿Será que Dios hoy te encuentra como la iglesia de la Odisea? Saciada, soberbia, sin ver tu necesidad de Él, engañado, engañada. Pasivo, satisfecha. Sin la humildad para decirle: Señor, perdóname, te necesito, estoy mal, pesado, he sido en balanza y he sido hallado falto. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás igual? ¿Seguirás domingo tras domingo escuchando su palabra? ¿Seguirás domingo tras domingo engordándote con la doctrina como Elí?
Seguirás domingo tras domingo quedando ciego como ese sacerdote, que no podía ya mirar, que ya no discernía, que ya no entendía, ciego. Seguirás domingo tras domingo gozándote con la doctrina, pero condenándote con el estilo de vida que llevas, sin santidad, sin consagración, sin servicio, sin piedad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El que tiene oídos oiga. El que tiene oídos oiga. Oye, escucha. Cuando el diablo viene a tentarte y no estás dispuesto a negarte, cuando ves un necesitado, pasas como nada y sin mirar. Dudo que Cristo viva en tu corazón. Cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Cuando el diablo viene a tentarte y no estás dispuesto a negarte, cuando ves un necesitado, pasas como nada sin mirar. Dudo que Cristo viva en tu corazón. Cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. No, no te engañes, Pídele perdón. pídele perdón. Pídele perdón a Dios. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz.
No, no te engañes, pídele perdón. 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 Y a pesar de que esta palabra dada por Cristo a la iglesia de la Odisea es una palabra dura y fuerte, es una palabra que quiere guiar al arrepentimiento para la restauración. No, no es una palabra de condenación, es una palabra para evitar la condenación. No, no es una palabra que condene, es una palabra que lleva al arrepentimiento para evitar que la persona sea condenada. A pesar de la dureza, de la exhortación de Cristo y del comentario de la posibilidad de ser vomitados por su boca, Él termina diciendo: arrepiéntete, sé celoso, estoy a tu puerta y llamo. Escucha hoy mi voz, abre la puerta de tu corazón para que pueda entrar en Él. Abre la puerta de tu corazón para que pueda entrar en Él. Es una invitación a la restauración. Es una invitación a la restauración. No es una palabra que cierre las puertas a la eternidad. No es una palabra que cierre las puertas al perdón. Al contrario, es una palabra fuerte para llevar a la gente a volverse a Dios de todo corazón. Palabra de condenación sería justificar al pecador. Palabra de condenación sería decirle paz, paz cuando no hay paz. Palabra de condenación sería engañarlo diciéndole vas al cielo cuando va camino al infierno. Hoy está Él a la puerta y Él llama. ¿Quién escuchará su voz? Si hoy Dios ha hablado a tu vida y tú quieres abrir la puerta de tu corazón a Cristo, entendiendo que es mucho más que decirle Señor, entra a mi vida o te acepto, tiene que ver con estar dispuesta a cambiar, a obedecerle, a confiar en Él, a poner en práctica su palabra, a amarle. Si hoy Él está tocando a la puerta de tu corazón y tú has escuchado hoy su voz y quieres abrir la puerta de tu corazón, ponte de pie ahí en tu lugar. Cuando el diablo viene a tentarte, solamente y no tú estás dispuesto a que realmente quieras tomar una negarte. decisión con Dios. Cuando ves un Nadie más. necesitado, pasas como nada. Solamente sin tú mirar. que quieres Dudo volverte que Cristo viva de corazón en tu corazón. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más. Escúchalo. Que decir gloria al Señor, Señor. Ten oídos para oír. Es algo más. Es mucho más que eso. Es algo más. Es mucho más que eso. Es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos. La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. No, no te engañes,
perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor. Es algo más, es mucho más, es algo más, es mucho más. Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos, la paciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz. No, no te engañes, pídele perdón. No, no te engañes, pídele perdón. Dios está aquí. Dios no está jugando. Dios quiere salvarte. Dios quiere cambiar tu vida. Es cosa seria. Es tu eternidad. Hoy puedes tomar decisiones. Mañana podría ser demasiado tarde. Y si Dios hoy te está hablando, es porque no quiere condenarte, que no quiere la perdición eterna para tu vida. Él quiere restaurarte. Él quiere sacarte de la vida que has llevado. Él quiere salvarte. Hay que tomar decisiones. Es más que una emoción. Es una decisión. Es un culto racional. No es un culto emocional. Son decisiones inteligentes, bien pensadas, con un propósito. Él es quien te está llamando. Porque he levantado mi voz de mañana. ¿Quieres que Él te limpie? Porque he levantado mi canto desde el amanecer. ¿Quieres que Él te limpie? Y cantaré aún más. Él está aquí hoy hasta ver resplandecer para limpiar tu vida. Tu gloria en mí. Porque he levantado mi voz. Clama a mí De mañana. y yo te responderé, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé. Porque he levantado mi canto desde el amanecer. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí.
límpiame, Señor. Díselo hoy. Límpiame, Señor. Quiere hacerlo hoy en tu vida. Límpiame, Señor. Quiere hacerlo hoy en tu corazón. Vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza en mi corazón. Dile, santifícame. Santifícame. Transfórmame, renuévame, rompe las cadenas, Señor. Trae libertad, Jesús. Renueva el corazón, Señor. Quebranta la piedra. Ven a hacerlo tú por tu Espíritu Santo, Dios. Lo que no puede hacer la doctrina lo hace tu Espíritu, Señor. Lo que es imposible para los hombres, para ti es posible, Señor. Límpiame, Señor. Lo que no puede hacer la medicina, ni la psicología, ni la psiquiatría, Señor, lo hace tu poder y tu Espíritu, Señor, en las vidas. Ven a transformar, ven a restaurar, ven a renovar, Señor. Ven a traer libertad completa, Señor. Ven a hacer un milagro en estas vidas. Tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón. Hazlo tú, Señor. Santifícame. Hazlo tú, Señor Jesús. Hazlo tú, Señor Jesús. Santifícame. Hazlo tú, Señor. Ven a restaurar, Señor. Ven a renovar, Jesús. Ven a cambiar los corazones, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Que de modo que si alguno está en ti, nueva criatura es, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú puedes quitar el corazón de carne, de piedra, y poner un corazón de carne, Señor, y renovar el espíritu. Ven a hacerlo, Señor. Ven a hacer un milagro en las vidas, Señor. Ven a hacer un milagro en los corazones, Señor. Ven a romper, Señor, esclavitudes, a droga, adicciones, a pecados, a inmoralidad, Señor amado. Ven a romper adicción, Señor, esclavitud, Señor, a pecados, a amarguras, a vicios, a odio, Señor amado. Ven a traer libertad, Señor amado. Ven a echar fuera demonios, Señor amado, si los hubiera en vida, Señor, que han estado esclavizadas, Señor, por su pecado y su maldad, Señor. Ven a ser libres, Señor. Ven a traer libertad, Señor amado, para que puedan caminar contigo, Señor, y obedecerte y hacer tu voluntad, Señor amado. Y aún ven, Señor amado, a tocar los cuerpos, Señor. Y si quieres sanar, Señor, sanar cuerpos para dar testimonio de tu poder y de tu buena voluntad en medio de nosotros, ven y trae sanidades hoy, Señor. Ven y sana los cuerpos, Señor. Ven y glorifícate, Señor amado, como un testimonio de que tú estás hoy en medio de nosotros. Dios poderoso, Dios bueno, santo, Señor. Ven a manifestarte, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Santifícame. Santifícame. Límpiame. Límpiame, Señor. El que pide recibe, dice la Biblia. El que busca encuentra. El que toca se le abre. Y
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre en mí. Quita la impureza. Quítala, Señor. Impureza. Quítala, Señor. Quítala, Jesús. Así como tocaste al leproso y le dijiste, quiero, sé limpio. Hoy di quiero, sé limpio, Señor, en las vidas. Hoy toca con tu espíritu y di quiero, sé limpio. Sé limpio. Sé limpia. Sé limpio. Sé limpio. Santifícame. Dios está en medio de nosotros. Y Él está aquí porque no quiere que te pierdas. Él está aquí porque ha visto tu condición. Él está aquí porque vio tu caminata y te salió al encuentro con pensamientos de bien. Con pensamientos de bien. Aunque su palabra sea dura, son pensamientos de bien. Porque Él desea que rectifiques. Él desea que te arrepientas y que te vuelvas a Él. Ten oídos para oír la voz del Espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga, dijo Cristo. Que hoy te encuentre a ti con esa sensibilidad a su voz, a su palabra, a su presencia. Hazlo tú, Dios. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Jesús. Tu Santo Espíritu obrando, Señor. Tu Santo Espíritu transformando. Tu Espíritu Santo dando libertad. Tu Espíritu Santo restaurando y renovando. Tu Espíritu Santo haciendo nuevas todas las cosas. Sé tú, Señor amado. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hoy está el Dios Santo en medio de nosotros. Digno de honra, digno de gloria y alabanza, digno de honra, digno de gloria y alabanza, alabanzas, alabanzas, alabanzas a ti, Señor, por lo que haces, Señor, por tu buena voluntad, alabanzas, por tu paciencia, por tu poder, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Es el que era, es el que es y ha de venir. Es el que era, es el que es y ha de venir. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Es el que era, es el que es y ha de venir. Es el que era, es el que es y ha de venir.
Santo, santo, santo es el Señor. Santo. Santo. El Dios santo es el que está en medio de nosotros. Santo El Dios santo es el que te está buscando. El Dios santo es el quien te está llamando hoy. Digno de gloria. El Dios santo es quien te está hablando hoy. Digno de honra, digno de gloria y alabanza. Alabanzas, Aleluya. alabanzas, alabanzas al Señor. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al Señor. Es el que era, es el que es y ha de venir. Es el que era, es el que es y ha de venir. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre, por lo que sigues haciendo. Y gracias, Padre, por lo que harás. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu exhortación, Jesús. Gracias, Señor amado, porque la puerta está abierta, Dios. Gracias porque tú tocas a la puerta y llamas, Señor amado, aún dando la oportunidad, Señor, de la restauración. Oh Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, termine la buena obra que has comenzado, Señor. Te pido por cada vida, Señor, que el día de hoy escuchó tu voz, Señor. Te pido por cada vida que el día de hoy fue confrontada. Te pido por cada corazón que fue quebrantado hoy, Señor, y ruego de tu gracia, Señor. Ruego de la intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, haciendo una obra sobrenatural en los corazones, en las mentes y en las vidas. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por estar en medio de nosotros. A ti sea la gloria, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Solamente a ti sea la gloria, Señor. Solamente a ti sea la gloria, Cristo.